Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestra cuarta videoconferencia Zoom relacionada con el tema de movimiento en una dirección. La parte que pertenece al tema 2 de física 1. Vamos a dar unos minuticos para permitir que otras personas u otros estudiantes participen de la videoconferencia. La videoconferencia de hoy estará relacionada a dar un repaso teórico del tema que hemos estado hablando en esta semana. Adicionalmente, vamos a ver la parte o recordar de la clase anterior cuál es la estrategia que se debe seguir o que debe tener cada estudiante que quiera resolver un problema. 4 pasos que componen esa estrategia que son muy importantes a la hora de resolver un ejercicio. Ayer terminó la prórroga de la tarea adicional, que consistía en resolver mediante despejar cada una de las variables que están asociadas a cada una de las ecuaciones que controlan el movimiento en una sola dirección. Esta tarea era bastante sencilla. Lo que tenía que hacer era despejar cada variable que compone cada ecuación de las 4 ecuaciones que conforman movimiento en una sola dirección. Estas son las ecuaciones que nosotros utilizamos para resolver los ejercicios asociados a esta parte de movimiento en una sola dirección. Era una tarea bastante sencilla, la cual tenía un valor del 5%. Este ejercicio didáctico de la tarea adicional nos va a permitir a nosotros, si supimos realizarlo, poder realizar o hacer el mismo procedimiento en las secciones o partes que vienen del tema 2 de movimiento. Me refiero con eso que las ecuaciones que controlan caída libre y movimiento parabólico o movimiento en el eje Y son las mismas ecuaciones de movimiento en una sola dirección, solo que como está en caída libre y la aceleración del cuerpo está asociado a la constante de gravedad, ese va a ser el único cambio que van a sufrir las ecuaciones, donde la aceleración va a ser sustituida por la gravedad. De resto, son las mismas 4 ecuaciones. La técnica utilizada para resolverlos va a ser las mismas técnicas que utilizamos o que hemos visto aquí en movimiento en una sola dirección. No va a haber nada nuevo, solamente teoría asociada a esos 2 tipos de movimiento. A partir de la semana que viene, comenzaremos el martes a ver la teoría a través de la videoconferencia, porque la teoría ya está cargada en la plataforma Saya. Es, vamos a decirlo así, protocolo cargar todo el tema en la plataforma para que los estudiantes vayan leyendo y sacando conclusiones de la teoría asociada al tema. Esa teoría sobre caída libre y movimiento parabólico ya se encuentra cargada en la plataforma Saya. Igual que las videoconferencias, todas se han cargado y todas están públicas.
cualquier estudiante la puede ver. Tengo también que recordarles que el 29/05 del 2021 vence el plazo para la entrega de la tarea evaluada número 1. 5 ejercicios de movimiento en una sola dirección que están muy sencillos. No tienen nada de difícil. Se resuelven de la misma manera que hemos resuelto todos los ejercicios que hemos visto por la videoconferencia o que está cargado en la plataforma Saya 2. Bueno, ya han pasado 5 minutos. Vamos a dar inicio a la videoconferencia, que es bastante corta, porque es un refrescamiento teórico de lo que ya hemos visto anteriormente y de todo lo que está cargado con respecto al movimiento en una sola dirección en la plataforma. Denme un chance para dividir la pantalla y comenzar la videoconferencia. Comencemos entonces. Vamos a comenzar por lo que vimos, que es la mecánica. Un resumen de que la mecánica es el movimiento de los cuerpos y se encarga del cálculo de la trayectoria, o mejor dicho, se originó en el cálculo de la trayectoria de un obús. Un obús no es más que una pieza de artillería militar que por allá en el siglo pasado fue desarrollado cuando apareció el invento de la pólvora. Lo desarrollaron y entonces para poder colocar la bomba en el sitio al cual disparaban tenían que calcular esa trayectoria, y a partir de esa trayectoria, del cálculo de esa trayectoria, los ingenieros militares desarrollaron la parte de mecánica asociada a el movimiento de los cuerpos. Como los cuerpos se mueven, debe tener algo que los haga mover, porque si no serían estáticos. Ese movimiento es ocasionado por las fuerzas que intervienen en el mismo movimiento, asociado a las propiedades de los cuerpos que están en movimiento. Esta parte es lo que se conoce como dinámica. Su palabra asociada significa que el cuerpo se está moviendo. Es un cuerpo dinámico, no es estático. Entonces, cuando los cuerpos se mueven, están asociados a su dinámica, al efecto del movimiento causado por la aplicación de una fuerza para que él se pueda mover. ¿Ok? También vimos que los cuerpos tienen 3 movimientos, que ustedes de bachillerato lo han conocido. Esos movimientos son rotación y traslación, y un tercer movimiento adicional que es vibracional. En bachillerato a usted le preguntaban cuántos movimientos tiene la Tierra y usted contestaba 2 movimientos, profe. Rotación y traslación. Rotación, que es el movimiento que ejerce o realiza la Tierra sobre su propio eje, y el movimiento de traslación, que es el que realiza a través del Sol. Todos los cuerpos tienen el mismo movimiento. La Luna tiene un movimiento de rotación, la Luna tiene un movimiento de traslación alrededor de la Tierra. Y las partículas, cuando entran en contacto con el objeto que genera la fuerza, tienen un movimiento vibracional. Las partículas que conforman los objetos generan ese movimiento vibracional al sufrir el efecto de la fuerza que permite mover el cuerpo. Y usted me preguntará,
¿Y por qué la Tierra se mueve? Porque la Tierra está en conjunto, la Luna y el Sol, con otras partículas. Y como lo veremos más adelante en el tema de fuerza, existe una interacción de esas partículas de la Tierra, del Sol y la Luna con otros cuerpos celestes. Esa interacción es lo que se conoce como la fuerza. Eso es lo que permite la rotación y la traslación de estos elementos celestes que están en el infinito del espacio. Entonces, 3 movimientos: rotación, traslación y vibración. Las partículas se mueven de acuerdo a una trayectoria. Cada partícula realiza una trayectoria en su movimiento. Se traslada desde un punto a otro en una trayectoria. ¿Correcto? Eso es el movimiento de traslación de las partículas. Me estoy trasladando. La Tierra se traslada desde un punto de origen a un punto final en una trayectoria elíptica. Todas las partículas se trasladan en una trayectoria que puede ser recta, que puede tener, como en el caso de la figura, una curva. Se traslada de un punto a otro punto. ¿Okay? Cada posición que tiene la partícula está definido dependiendo desde el punto de origen o desde el observador que esté viendo el movimiento de la partícula. Cada trayectoria o cada distancia que usted mide va a ser un intervalo entre el punto final y el punto inicial. Y va a tener un vector posición dependiendo del punto relativo desde donde usted esté observando el movimiento de esa partícula. 2 observadores en diferentes puntos verán el movimiento en forma diferente porque su vector posición con respecto al punto de observación es totalmente diferente. Entonces, hay que tener claro que los objetos se mueven siguiendo una trayectoria, ¿verdad? Y esa trayectoria tiene intervalos de distancia definidos por el punto final y el punto inicial. Y que esa partícula tiene una posición definida por un vector posición desde el punto de observación del movimiento. Aquí tenemos un ejemplo para tratar de explicar un poco ese concepto. ¿Ok? Vamos a ver los conceptos de posición, velocidad y rapidez. ¿Qué nos dice la lámina? El movimiento de una partícula es completamente conocido o usted lo conoce si la posición de la partícula en el espacio es conocida todo el tiempo. La posición de la partícula está asociada a la distancia, al intervalo de posición que tiene la partícula en un tiempo determinado. Porque tengo que asumir una variable para poder tener el control de esa posición. Cada cierto tiempo la partícula varía. Cada cierto tiempo la partícula recorre un intervalo, una distancia. Y al final de todo el tiempo, la partícula habrá recorrido la suma de la cantidad total de cada uno de esos desplazamientos. Tenemos un automóvil o una camioneta que parte desde un punto. En la posición A se encuentra a 30 metros, ¿verdad? Desde el origen, asumiendo como el origen está el aviso, un aviso que está sobre la carretera.
Al cabo de 10 segundos tiene otra posición. Al cabo de 20 segundos tiene otra posición y así sucesivamente está obteniendo varias posiciones. En el plano cartesiano, esas posiciones pueden ser positivas o negativas dependiendo, ¿verdad?, del origen que usted tome para poder especificar ese movimiento o donde usted va a partir. ¿Ok? Entonces, cada intervalo de posición asociado al tiempo que le toma no es más que el punto final menos la resta del punto inicial. Al final también usted tendrá un intervalo asociado a la posición final de la partícula menos la posición, a la posición final de la partícula menos la posición inicial. ¿Okay? Este pequeño ejercicio nos va a dar una idea sobre lo que es el movimiento de una partícula o de un objeto. Todo ese movimiento, para facilidad del estudiante o para facilidad de las personas que lo estudian, puede ser graficado. Nos damos cuenta que esa gráfica es una curva asociada al tiempo. Tiene una posición asociada a un tiempo, donde el desplazamiento de la partícula es definida como el cambio de la posición. Una partícula se desplaza porque cambia su posición. Si la partícula no se mueve, no ha cambiado su posición, por lo tanto el desplazamiento es cero. Para que la partícula se mueve, su posición debe cambiar para que pueda tener un valor del desplazamiento. Y ese desplazamiento se da en un intervalo de tiempo. Entonces, definimos el desplazamiento. El desplazamiento de una partícula está dado por la posición final menos la posición inicial. Es lo que hemos venido repitiendo desde la lámina anterior. Quiere decir que en matemática esa diferencia es conocida como los delta. En el caso de la posición, un delta X, porque lo estamos definiendo en una posición horizontal en el eje X. Si tuviéramos en el eje Y, ese delta sería un delta Y y sería igual que la posición en X, posición en Y final menos posición en Y inicial. ¿Ok? Entonces, desplazamiento es cuando una partícula cambia de posición y distancia recorrida, la longitud que la partícula ha recorrido durante todo el intervalo de tiempo que ella se ha movido. Volvemos al ejemplo del jugador de básquet. Una cancha de básquet tiene aproximadamente 50 metros. Si ustedes han visto el juego, saben que existen dos equipos. Ambos equipos están en los extremos de la cancha. Cada jugador durante todo el tiempo sube y baja de su cancha a la cancha contraria o al arco, o mejor dicho, a la cesta, porque estamos jugando básquet. Entonces, cada vez que un jugador se mueve desde su posición en el aro hasta la posición del contrario o la posición del aro del contrario, él se va a desplazar 50 metros, 45 metros aproximadamente. Ese es su intervalo, ese es su desplazamiento. Pero ¿cuánto ha recorrido? El jugador ha recorrido todas las veces que él se ha desplazado. Si él se desplazó 100 veces, ha recorrido 50%. 5.000 metros recorrió ese jugador. Por eso es que no hay que confundir desplazamiento con longitud recorrida. La longitud recorrida es la suma de todos los
desplazamientos. La suma de todos los desplazamientos en el intervalo de tiempo total. Porque cada tiempo total también es la suma de todos los intervalos de tiempo o desplazamientos, por decirlo así, del jugador o de la partícula. Esto nos trae otra definición. Ese desplazamiento, como lo hemos visto, está asociado al tiempo que tarda ese desplazamiento. Entonces, conocemos la primera propiedad, que se conoce como velocidad media. La velocidad de una partícula es la rapidez con que cambia de posición. ¿Qué tan rápido cambia una partícula de posición? ¿Ok? Al transcurrir el tiempo. Entonces, la ecuación de velocidad media está definido por el desplazamiento del vector en el tiempo. ¿Ok? El desplazamiento es un valor vectorial y el tiempo es un valor escalar. Si delta R es posición final menos posición inicial y delta T es el tiempo final menos el tiempo inicial, nosotros podemos calcular entonces la velocidad media de una partícula al dividir el desplazamiento entre el tiempo que le toma a la partícula cubrir ese desplazamiento. Las unidades en el sistema internacional será metros sobre segundo y en el inglés será pies sobre segundo. Esto hay que tenerlo claro. Su velocidad siempre estará definida como metros sobre segundo. Lo que yo me desplazo en metros entre el tiempo en segundos que me toma desplazarme en ese tiempo. ¿Correcto? Entonces, no confundamos velocidad y aceleración. Cuando lleguemos a aceleración, vamos a ver la diferencia entre ambos valores. Entonces, resumiendo, velocidad media no es más que desplazamiento entre el tiempo. Y el desplazamiento no es más que la posición final menos la posición inicial. Supongamos que yo quiero medir la velocidad en un instante de tiempo. La velocidad para cada punto tiene una posición y tiene un tiempo asociado a ese desplazamiento. En un instante de tiempo, por muy pequeño que sea, yo puedo calcular cuál es la velocidad instantánea en ese punto. Matemáticamente, la velocidad instantánea se define como el límite cuando el tiempo tiende a la posición más baja, que es 0, ¿verdad? De el desplazamiento dividido entre el intervalo de tiempo. Esto no es más que la derivada de la posición o del vector posición con respecto al tiempo. Si el movimiento de la partícula está asociado a una ecuación, para yo calcular la velocidad de esa partícula, lo que tengo que hacer es derivar la ecuación de posición de la partícula con respecto al tiempo. Yo supongo que ya ustedes han visto límites y derivadas. Por eso es que el valor de velocidad instantánea viene definido desde ese punto de vista matemático. Entonces, y su magnitud se va a llamar rapidez. Y no es más que el valor absoluto de la velocidad instantánea, que es igual al valor absoluto de la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Entonces, velocidad media es posición final menos posición inicial dividido entre tiempo final menos tiempo inicial. Y velocidad instantánea no es más que la derivada del vector posición con respecto al tiempo.
Esos son los dos primeros conceptos. El concepto de posición y el concepto de velocidad media y de velocidad instantánea. Los tres primeros conceptos ya los tenemos definidos. Ahora vamos a ver el otro concepto, que es aceleración. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es la rapidez con que una partícula cambia su velocidad al transcurrir el tiempo. Utilizando una ecuación similar, nos damos cuenta que la aceleración media no es más que la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Aquí hay que tener cuidado. El tiempo o el intervalo de tiempo para ambos movimientos, si me estoy refiriendo a la misma partícula, debe ser el mismo. En ese mismo intervalo de tiempo se debe dar la posición, se debe dar la velocidad y se debe dar la aceleración. ¿Ok? Entonces, la aceleración no es más que la rapidez con que cambia la posición una partícula. Su velocidad, la rapidez con que una partícula cambia su velocidad. La velocidad es la rapidez con que cambia de posición. ¿Ok? No nos confundamos. Velocidad, rapidez con que cambia de posición. Aceleración, rapidez con que cambia la velocidad. Para usted llegar más pronto a un sitio, lo que tiene que hacer es acelerar. Debe incrementar su velocidad. Sufre un cambio de velocidad para obtener mayor aceleración. O mejor dicho, al incrementar su velocidad, sufre un cambio de aceleración. Al igual que la velocidad instantánea, tenemos una aceleración instantánea y debe ser la misma ecuación, solo que ahora va asociada a la velocidad. Por lo tanto, la aceleración instantánea no es más que el límite cuando delta t tiende a cero o a su valor más bajo de la variación de la velocidad con respecto al tiempo, lo que se conoce como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Si usted no tiene el vector velocidad y lo único que tiene es el vector posición, la aceleración también es igual a 2 veces la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Usted deriva 2 veces la ecuación de posición y obtiene el valor de aceleración. Usted la deriva una vez y obtiene el valor de velocidad. ¿Correcto? Entonces, aceleración instantánea es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Velocidad instantánea es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y aceleración también lo puede calcular derivando 2 veces el vector posición. Ok. Debemos transformar todo lo que vimos anteriormente en ecuaciones que sean fácilmente manejables. La matemática nos permite realizar eso al igual que el álgebra. Entonces, cuando hacemos eso, comenzamos a obtener las ecuaciones que vamos a utilizar para manejar el movimiento. La primera ecuación está asociada a la velocidad y sale de la ecuación de aceleración. Para yo tener velocidad final, debo utilizar aceleración y debo utilizar tiempo. Por lo tanto, tenemos la primera ecuación que dice que la velocidad final en el eje X va a ser igual a la velocidad inicial en el eje X más su aceleración multiplicada por el tiempo. Esta es la primera ecuación de movimiento. ¿Correcto? Posteriormente, jugando con las ecuaciones y dependiendo de cómo se da el movimiento, vamos obteniendo otras ecuaciones.
utilizando para ello el álgebra y la matemática. Aquí es importante lo del ejercicio que vimos de despeje de las ecuaciones. Sabemos que la velocidad promedio no es más que el promedio de las dos velocidades, velocidad inicial más velocidad final. Si al sustituir yo esta ecuación en la ecuación de posición asociada a velocidad media, podemos obtener la segunda ecuación que nos dice que la posición de un objeto viene expresado por la velocidad promedio de la velocidad inicial más la velocidad final multiplicada por el tiempo. Lo único que hemos hecho es sustituir una en otra ecuación. Y así obtenemos la segunda ecuación. Si seguimos simplificando ecuaciones, vamos a obtener la tercera ecuación asociada a la posición, que es velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y si seguimos sustituyendo para simplificar ecuación y consiguiendo ecuaciones, obtenemos la última y cuarta ecuación, que nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la posición del objeto. Cada ecuación ha sido el resultado de sustituir una en otra, utilizando las ecuaciones vistas anteriormente de aceleración media, velocidad para su cálculo. Hemos hecho una simplificación y hemos facilitado, ¿verdad?, el cálculo y obtención de ecuaciones de movimiento, que son las 4 ecuaciones que nosotros vamos a utilizar para resolver los ejercicios. Estas fueron las ecuaciones, en resumen, que se mandaron a realizar en la tarea adicional, el despeje de cada una de las variables en cada ecuación como ejercicio didáctico, porque en un momento determinado tendrá que hacer eso en el ejercicio, despejar una en función de otra. Para recordar un poco la parte de despeje y que le sirva de entrenamiento, hicimos esa tarea adicional. Hasta ayer fue la fecha de entrega de la tarea. Vamos a ver cuántos más entregaron esa tarea, que estaba bastante sencilla, que tenía un valor del 5%. No era obligatorio hacerlo, pero eran puntos que usted podía ganarse fácilmente para tener puntos a la hora de evaluar el tema número 1. Recuerden el dicho: grano a grano, la gallina se llena el buche. Punto a punto obtenido, usted va obteniendo más nota. ¿Ok? Se le facilita más fácil la tarea de conseguir sus puntos en la materia. Bueno, aquí está una tabla resumen con las 4 ecuaciones, ¿verdad? Y vemos que cada ecuación tiene asociada unas variables. Para aplicar la primera, usted necesita conocer el tiempo, la aceleración y la velocidad inicial de la partícula, si la incógnita es la velocidad final. Entonces, una velocidad como función del tiempo. En la segunda ecuación va a determinar la posición final como función de la velocidad y el tiempo. Necesita conocer la posición inicial, los valores de velocidad y el tiempo para poder aplicar esta ecuación. En la tercera, usted va a tener una posición como función del tiempo. Entonces, para obtener la posición final, necesita la posición inicial, la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Y en la última ecuación, su velocidad va a estar en función de la posición de la partícula.
Debe conocer la velocidad inicial, la aceleración y la posición de la partícula. Entonces, por eso es que especificamos y decimos que la velocidad final es función de la posición final es función del tiempo, igual que en la anterior, que es función de velocidad y tiempo, y aquí es función de del tiempo. Ok, con esto terminamos la parte teórica que habíamos visto en las clases anteriores o en las videoconferencias anteriores. No es más que esto un resumen. Ya mismos vimos qué significa dinámica, qué significa cinemática, para qué sirve, por qué aplicamos y que todos los movimientos están asociados a una fuerza que le permite al objeto moverse. Que cada objeto tiene 3 movimientos: rotación, traslación y vibración. Que un cuerpo varía su posición dependiendo de la trayectoria y que esa posición es función, o el desplazamiento es función de la posición del cuerpo final y inicial. Que su velocidad media depende de la variación de esa posición o del desplazamiento con respecto al tiempo. Que su aceleración depende de la velocidad o la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Y que las 4 ecuaciones se originan a partir de la sustitución y el manejo algebraico matemático de las ecuaciones que vimos en posición, velocidad y aceleración. Eso es el resumen de la teoría de movimiento en una dirección. Con esta información y siguiendo una estrategia, nosotros vamos a podemos resolver los ejercicios de física. Vamos a ver cuál es esa estrategia. Permítanme un momentico buscar la otra presentación. Si tienen alguna pregunta, que yo veo que no hay pregunta porque no hay más participantes. Bueno, se le hace difícil a los estudiantes la videoconferencia. No importa, esta videoconferencia queda grabada y es bajada a la plataforma Site. Aquí vamos a ver cuál es la estrategia que se sigue para resolver los ejercicios. Esta es la estrategia general para resolver problemas. Lo primero que tiene que hacer es conceptualizar. Debe pensar y comprender cuál es la situación que va a estudiar, cuál es el problema que va a estudiar, leer cuidadosamente la información suministrada y entender la información. Para entenderlo, debe utilizar todos los medios que tenga a la mano, como por ejemplo gráficos. Los gráficos son muy importantes y ayudan mucho a comprender un problema o una situación. Trate de realizar un gráfico donde indique cuáles son los valores conocidos o los valores que le facilitaron en la información que fue suministrada. Enfóquese principalmente en la información algebraica o numérica que se le está dando en el enunciado del problema. Por lo tanto, debe leer con cuidado su enunciado. Hay parte del enunciado donde tienen frases claves como el móvil partió del reposo. Cuando eso se dice o se muestra en el enunciado, ya usted tiene que tener claro que si el cuerpo parte del reposo, la teoría dice que la velocidad inicial de ese cuerpo es 0. ¿Okay? Otra frase: con aceleración constante.
o con velocidad constante. Si hay velocidad constante, quiere decir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, por lo tanto su aceleración es cero. Constante no quiere decir que sea cero. Constante es que va moviéndose, teniendo un cambio. Ese cambio es el mismo. Con ese cambio obtiene su velocidad final, partiendo de la velocidad inicial. De antemano ya tiene que saber en la conceptualización cómo supone usted que será el resultado que va a obtener. Ese resultado será numérico, será algebraico. Si va a calcular velocidad, como resultado final sabe que las unidades de la velocidad son metros sobre segundo. Si va a calcular aceleración, va a tener metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cómo sería la respuesta razonable? Si usted está calculando la distancia, por ejemplo, que le lleva ir desde Barinas, en el caso mío, hasta Guanare, sabe que esa distancia no puede ser de 1.000.000 de kilómetros. Tiene que estar asociada en una distancia más pequeña que usted pueda manejar, 200, 300 kilómetros. Si el resultado le da así, está mal el ejercicio. Si el tiempo que le da el resultado es negativo, el ejercicio está malo. Los tiempos tienen que ser positivos. Lo único que puede ser positivo o negativo son las aceleraciones o las velocidades. ¿Por qué? Porque son valores vectoriales. Son unidades vectoriales y el tiempo es escalar. Recordando lo que vimos anteriormente en el tema número 1. Igual que la masa de una persona. Si usted le va a calcular la masa de una persona, la persona no puede pesar menos 50 kilogramos, porque las masas no son vectoriales. Las masas son escalares y tienen que ser positivas. Por ley, eso tiene que ser así. Después que usted conceptualizó el ejercicio, lo tiene que categorizar. ¿Qué categoría tiene el tipo de ejercicio que va a resolver usted? Debe simplificar el problema. Quite los detalles que no le hagan falta. Si usted ve que le dan un dato y usted no le ve en alguna parte la utilización, elimine ese dato. No lo va a ayudar ese dato. Eso es lo que usted tiene que hacer al categorizar. Debe categorizar el problema. Si el problema se refiere solamente a sustituir una ecuación en otra o utilizar una variable para sustituir en otra para obtener el resultado. Si es un problema de tipo analítico, debe consultar modelos anteriores de los ejercicios que haya realizado. Si hay uno parecido, vea cómo se resolvió. Trate de ver si ese método de solución se aplica en el ejercicio que está resolviendo en este momento. En la clase anterior nosotros vimos varios ejercicios que tenían la misma, ¿cómo decir?, el mismo modelo de solución que se aplicaba, solamente variaban algunos conceptos y valores dentro del ejercicio. Eso es lo que se llama categorizar el ejercicio. Analícelo. Ya usted definió los términos anteriores, ya conceptualizó, ya categorizó. Vamos a analizarlo. Debe tener una solución matemática el ejercicio. Todo en la vida científica, todo en el ámbito científico debe tener una prueba matemática. Si no tiene una prueba matemática, no es válido. Usted nunca ha visto, como dicen los científicos físicos o los físicos, un hoyo negro en el espacio. Es imposible que usted pueda imaginarse un hoyo en el espacio, en el vacío de la inmensidad del espacio. Eso matemáticamente es
posible. Steve Hawkins, el científico, demostró matemáticamente que existen estas anomalías de espacio-tiempo en el espacio. La teoría de la relatividad no tiene una prueba física. No existe un objeto que pueda viajar a la velocidad de luz. Ojo, no existe, no ha sido construido, pero existen las teorías donde eso es factible de construir. Y eso es factible de construir porque existen las ecuaciones y las teorías matemáticas para poder desarrollar ese objeto. Todo se mueve en una ecuación matemática. Todo tiene una respuesta matemática. Todos los artículos que usted utilice en el mundo, desde una computadora hasta un celular, tiene una respuesta matemática porque tiene un comportamiento matemático. Ese comportamiento matemático se tuvo que probar para poder desarrollar el aparato que usted está utilizando en este momento. Una computadora, un celular, un automóvil. La combustión interna del automóvil con respecto al combustible que utiliza tiene una ecuación matemática que determina su capacidad de combustión y cuánto físicamente va a desarrollar ese motor, ¿verdad? En función de distancia recorrida. Eso tiene una ecuación matemática. Si usted quiere verificar eso, lo que tiene que hacer es meterse en el automóvil y ver el velocímetro del automóvil. Y si usted ve el velocímetro del automóvil que le dice a usted cuántos kilómetros va a recorrer en una hora, usted puede determinar el tiempo que le va a tardar recorrer esa distancia utilizando la aceleración y el valor del velocímetro indicado en el automóvil. O sea, todo tiene una respuesta matemática. Todas las ecuaciones se aplican y se deben aplicar para el tipo de situación. Si usted tiene que despejar algo de una ecuación, resolver una variable desconocida, debe utilizar el álgebra. Utilice el álgebra. Por eso el ejercicio de la tarea adicional. Es un ejercicio de álgebra para usted resolver variables desconocidas o variables que en un momento determinado vaya a calcular. Sustituya los números adecuados después que tenga todo eso y redondee el número adecuado. Cada respuesta debe ir asociado al tamaño del número que usted está obteniendo. Si usted va a calcular la distancia de un microbio en una superficie, no puede obtener kilómetros. Debe utilizar la variable o la unidad asociada a eso. Si usted obtiene kilómetros, el ejercicio está mal. Igual, si usted va a medir la distancia de la Tierra a la galaxia de Andrómeda, no puede utilizar kilómetros. Debe asociar el valor respectivo de la unidad, que son los años luz. Entonces, en el caso de nosotros, para física, de los ejercicios que estamos resolviendo, se pide un redondeo de 2 unidades. Los ejercicios deben ser resueltos con 2 unidades decimales y redondeadas después que pasen de 5. ¿Okay? Siempre lo hemos hecho así en el mundo matemático y en el mundo técnico. En ingeniería, eso es así. Y finalice. Cuando finalice, no es entregar el número por entregarlo. Debe examinar si su respuesta tiene lógica, si son las unidades correctas. Si va a calcular aceleración, tiene que ser metros sobre segundo al cuadrado. Si su respuesta viene en segundos, el ejercicio está malo. Si su respuesta viene en metros sobre segundo, el ejercicio está malo si usted está tratando de calcular aceleración. Lo mismo pasa para la velocidad. Lo mismo pasa para la posición. No puede haber
raíces negativas. No puede haber raíces negativas. Si dentro de la raíz usted tiene un valor negativo, esa raíz es imaginaria, no puede ser calculada. Dividir 0 entre un número es 0. Dividir un número entre 0 es indeterminado. Todo tiene que tener lógica y todo tiene que llenar las expectativas de la conceptualización que usted hizo del problema. La forma algebraica del resultado debe coincidir con el despeje que hizo usted de la ecuación o de la variable. Por eso era importante esa tarea adicional. Y por último, si usted tiene un modelo anterior, compare el modelo anterior con el que acaba de resolver y vea en los rangos de la respuesta si son similares. Esa es una manera rápida de obtener, de verificar si su respuesta tiene lógica. Bueno, con esta lámina terminamos por el día de hoy la videoconferencia. Resumiendo la estrategia, conceptualice el problema, categorice el problema, analícelo y finalmente compare los resultados, verifique los resultados, la lógica del resultado. Esas son las 4 estrategias que se deben seguir para resolver problemas en física o en cualquier otra materia. Mecánica, resistencia de materiales, mecánica de fluido, termodinámica. Siempre debe haber una lógica en lo que usted obtiene o en los pasos que sigue para resolver un ejercicio. Con esta lámina terminamos por el día de hoy. Esta presentación está cargada en Saya 2, al igual que la anterior. Y están cargados los ejercicios que se resolvieron en esta presentación, que fue realizada el día martes. Vuelvo a recordar, todas las videoconferencias se llevarán a cabo los días martes y jueves de cada semana. Si usted no ve aparecer en la plataforma el aviso de la videoconferencia, siempre habrá una videoconferencia un martes, un jueves, a menos que ocurra un problema con la luz o el internet. En todo caso, yo estaré informando de cuándo se realizará esa videoconferencia. Bueno, nada más me queda recordarles que la tarea evaluada número 1 tiene fecha de entrega para el 29/05/2021 a las 23:59 horas de la noche. Hasta ahí es el plazo de entrega de la tarea. Si tiene una prórroga, yo informaré. Pero ustedes deberían poner de su parte. Hemos tenido suficiente tiempo para resolver esa tarea. Y eso no es una tarea fácil. Es una tarea fácil, perdón. No es nada difícil. Hemos visto ejercicios, hemos visto la tarea, hemos visto teoría y hemos visto estrategias de solución. Lo que hay es que tener un poquito de aplicación y sentido y responsabilidad para resolver las tareas. Hasta el día de ayer
a las 10 de la mañana, solamente 6 personas habían entregado la tarea adicional. Me temo que la primera tarea va a estar... Bueno, vamos a ver. No me queda más nada por decir, sino nos vemos el martes que viene, donde, si no ha cambiado la fecha de entrega, estaré resolviendo los ejercicios de la tarea evaluada número 1. Estaré mostrando en la videoconferencia el martes cómo se resolvían esos ejercicios como parte de la retroalimentación de la materia de física. Específicamente para el tema 2, en la parte de movimiento en una sola dirección. A partir de la semana que viene estaré colocando la tarea evaluada número 2, referida a caída libre y movimiento parabólico o en 2 dimensiones. No queda más que desearles que pasen un feliz fin de semana y que realicen con éxito la tarea evaluada número 1 y la entreguen el 29. El 29 es sábado. Hoy es jueves, viernes, sábado. 29. Bueno, que pasen un feliz día.